y versículo del 24 hasta el 29. Vamos a estar hablando de cumpliendo con lo encomendado. Cumpliendo con lo encomendado. Yo no sé a qué lo han encomendado a usted, pero si a usted le proveen o creen en usted y dejan depositado en usted algo que tiene que hacer, tiene que esforzarlo por lograrlo, hermano. Amén. Y eso vamos a estar hablando el día de ahora. Colosenses 1, 24 al 29. Lo tenemos. Dice la palabra, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A ti sea la gloria, Señor. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Señor, gracias por su palabra. Explíquenos, por favor, Señor. Quiero despojarme de mí, Señor, para que tú hables por medio de este siervo. En tu nombre, amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Dice, hermanos, que el apóstol Pablo tuvo varios problemas con relación a sus escrituras. Tuvo muchos problemas en varias ciudades donde él comenzó a moverse en su ministerio. Algunos comenzaron a dudar del apostolado o del ministerio de él. Tanto fue que le fue necesario a él en varias ciudades, en varias cartas que él hacía para esas iglesias en esos lugares, que él tocara el tema. Por ejemplo, en Corintio lo hizo, también lo hizo en Efesios, también lo está haciendo en Colosenses, aunque no tanto de esa manera toca el tema acá. Lo hace un poco más diferente. ¿En qué sentido? De que él comienza a decir, sí, yo soy apóstol, pero yo soy apóstol para los gentiles, porque les está hablando a una ciudad gentil. Y el día de ahora, ustedes y yo tenemos que ir comparándonos con el ministerio de Pablo con nosotros mismos. Así como el apóstol tuvo problemas, también muchas veces ustedes y yo tenemos problemas cuando queremos compartir el evangelio del Señor. Cuando nuestros familiares se dan cuenta que nos hemos hecho, para gloria y honra del Señor, seguidores de Cristo, vienen los ataques contra nosotros. Vienen algunas críticas. Ahora ya te hiciste de los que brincan. Ahora ya te hiciste de los que obligan a diezmar. Ahora ya no sos parte de la iglesia, la que nos enseñó nuestra abuelita y que tenemos que morir ahí. Y comienzan de una manera u otra a criticarnos. Y de esa manera estaba el apóstol. Pero vamos a ver la actitud de él. Y es la misma actitud que usted y yo tenemos que tomar, hermano. Cuando nos vienen esos ataques, cuando no sabemos qué hacer. Y vamos a ir poquito a poquito. Vamos al versículo 24 nuevamente. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros.
Pablo le dice a la iglesia en Colosa, que él se siente gozoso por lo que le está pasando, porque lo hace por ellos. Y usted tal vez se está preguntando, sí, porque tal vez porque le llevan buenos regalos, porque es el pastor de la iglesia, como algunos creen, ¿verdad? Que nos llenan a nosotros los pastores de grandes regalos. Gloria al Señor por aquellos que lo hacen. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los bendiga. Pero no es siempre así, hermanos. No es siempre así. Hay muchas veces que nosotros los pastores tenemos que sacar de nuestra bolsa. ¿Para qué? Para cumplir o poder llegar a la meta que nos hemos trazado en un evento, por decirlo de esa manera. Por decirlo de esa manera. Entonces, Pablo viene y le dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ahora yo les pregunto algo. ¿Sabe ustedes a dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta carta a la ciudad de Colosa? ¿Sabe a dónde estaba? Estaba en la prisión en Roma. Y no estaba de soldado ni de custodio. No, estaba de visita. No estaba de visita. Era cliente de ahí. Estaba apresado. ¿Y sabe por qué? Porque andaba predicando a Cristo resucitado. Le andaba diciendo a las personas, Cristo resucitó, Cristo quiere ser tu Salvador, Cristo quiere ser tu Señor. Pero algunos vieron que aquel mercado o aquel poder social que algunos tenían, poco a poco se iba debilitando con la predicación de este hombre y ya no le gustó. Y ya no le gustó. Comenzaron a ver en qué lo podían dañar. Comenzaron a ver su testimonio. Comenzaron a ver si tenía otra mujer. Comenzaron a ver si se iba a jugar fútbol. No, y de ninguna manera lo pudieron encontrar. Solo lo pudieron encontrar. O solo le pudieron hacer daño. Porque él andaba predicando la verdad. Y eso mismo estaba pasando. Y eso mismo pasa con nosotros, hermano. ¿Sabe con quién otra persona también lo hicieron? Con Daniel y sus amigos. No encontraron por qué otra manera poderlos atacar. Entonces comenzaron a ver que el culto que ellos levantaban a Jehová de los ejércitos no los hacían cambiar para nada. Entonces vinieron y los comenzaron a atacar religiosamente, según ellos. Pero ¿sabe qué caracterizó? No se movieron. Y porque no se movieron en su fe, el Señor los rescató. El día de ahora, el Señor les está diciendo a ustedes y me dice a mí también, no tengas miedo. Tarde o temprano yo te voy a rescatar. Y Pablo les dijo a la iglesia en Colosas que él se gozaba por ellos. A pesar de que estaba en un ambiente hostil para él. Que ese ambiente o esa predicación lo había llevado a ese lugar. Recordemos que Pablo estaba en la prisión en Roma por predicar a Cristo resucitado. Pero a pesar de su condición, él se gozaba por el evangelio que predicaba. Hermano, cuando usted quiere exaltar el nombre del Señor, predique a Dios. Si usted sabe que un amigo suyo está mal porque probablemente su hijo anda en drogas y eso le está causando dolor, vaya y dígale, el único que puede romper cadenas es Jesucristo. Vení a Él. Si usted ve que una de las amigas, una de las vecinas, una de las que con la que usted platica cuando va a traer las tortillas,
Usted lo ve, hermano, y muchas veces le queda viendo a aquella persona, y aquella persona anda ya por la luna. Algún problema tiene. Y necesita saber que hay alguien que le puede sacar adelante, y es Jesucristo. Sabe que antes yo tenía un ministerio, yo solito. Yo me iba a sentar a las sillas de la sala de espera del Instituto de Cáncer. Yo me sentaba ahí y llevaba unos 5 dulces. De repente se llegaba a sentar ya sea un hombre o una mujer a la par mía y comenzaba a llorar. Y yo esperaba que aquella persona terminara de llorar. Y ya cuando ella ya estaba un poquito más tranquila, o él estaba más tranquilo, le decía yo, ¿y qué le pasa? Es que me acaban de diagnosticar que tengo cáncer. Y ahí venía el mensaje del Señor. Porque más de alguna persona en este momento necesita de usted y de mí que le digamos, Cristo te ama. Y Pablo estaba haciendo eso. Pero por estar haciendo eso, ¿sabe qué? Lo mandaron a la cárcel. Tenemos que recordar que en Romanos 8:28, le vamos a pedir a nuestra hermana Abigail que nos lo busque para que lo podamos leer. Romanos 8:28 nos dice que, mire lo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hace unos años atrás, en unas congregaciones donde yo estuve también sirviendo, yo escuchaba a alguien que me decía, fíjese pastor, que llegó tal problema a mi casa y tuvimos que pagar un alto precio para comprenderlo, un precio bastante alto. Pero ¿sabe qué? Me dice, ese problema fue bastante duro, no lo esperábamos. Fue en uno de los miembros de la familia. Pero fíjese que ahora yo le doy gracias al Señor. Y yo dije, ¿y por qué? Y me dijo, porque fíjese que antes que llegara, que no había llegado ese problema a ese miembro de la familia estaba destruida. El hijo mayor se agarraba su plato y se iba a comer al cuarto. El menor se iba al parque. El otro se iba a un lado. Nadie se hablaba. Era un caos ese hogar. Y mire, pastor, me dijo, cuando llegó ese problema a la casa, todos nos comenzamos a unir y comenzamos a orar y todos nos comenzábamos a preocupar los unos por los otros. Nos mandábamos mensajes, nos hablábamos que a dónde estaba, que cómo estábamos. Porque léalo nuevamente conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No se dé por vencido. ¿Y sabe quién escribió esas palabras? Pablo también. Por eso él lo comenzó a vivir cuando estaba allá en la cárcel. Y se acordó que se lo había escrito a los hermanos allá en Roma. Y lo comenzó a vivir en la cárcel. Lo comenzó a vivir en carne propia. Yo no solo lo voy a escribir, de ahora en adelante tengo que vivirlo. ¿Sabe? Le voy a contar otra historia. Pues esa persona me decía, tuvo que pasar eso. Tuve que pagar ese precio tan alto para que mi familia se uniera. Y ahora somos una familia. Hay muchos en nuestras familias que no nos hablamos.
Yo no les voy a decir levanten la mano. Hay muchos en la familia, ahora en nuestros tiempos, que están igual que esa familia. Les voy a comentar otro caso. Me decía otra hermana, ahora fue una hermana, y decía que por algún motivo había llegado un problema al hijo menor de ella. Ese hijo menor comenzó a meterse, hermanos, en cosas ilícitas, a hacer cultos paganos, a hacer cosas desagradables. Y un día estaban haciendo no sé qué y encontraron lo que antes le llamaban, ¿cómo le llamaban en la magia? Un entierro que le llaman. Y encontraron algo. En lo que ellos estaban construyendo, encontraron algo. Y se asustaron. Pero no solo se asustaron, sino que comenzaron a hacer algo más. Ese día determinaron que la familia entera iba a comenzar a hacer casa de oración en su casa. Desde el más pequeño hasta el más adulto. Es igual que la ciudad de Nínive. ¿Se recuerda que eso hizo el rey de Nínive? Cuando le dijeron dentro de 40 días va a caer fuego. Y se pusieron en ayuno y en silicio. Ellos y los animales. Eso me llama la atención a mí. Pero otro día les voy a decir por qué me llama la atención. Pero sucedió que a los que amamos al Señor, dice el versículo, todas las cosas nos ayudan para bien. Después de eso, como 8 días después que había sucedido eso, comenzaron la casa de oración. Lo que Dios quería. Y esa familia comenzó a ser bendecida. ¿Por qué? Porque alejaron todo aquello que servía de maldición y trajeron a casa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que usted y yo seamos bendecidos, tenemos que hacer lo mismo que esa familia. Tenemos que comenzar a hacer casas de oración, altares familiares, o por lo menos aunque sea leer la Biblia. Me decía esa persona, me decía, mire, yo me gozo, me dice, cuando mi sobrino comienza a leer, si apenas puede, me dice, y casi nos tardamos media hora porque él tiene que leer el versículo, porque si no lo quiere leer, si no lo dejamos, él se enoja. Y por esas actitudes muchas altares familiares han cerrado porque no nos tenemos paciencia. Bueno, vamos a seguir. Tenemos que recordar, hermanos, que cuando ustedes y yo estemos en una situación similar, recordémonos que Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice que aquellos que amamos o aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si Dios permitió que tu pariente esté en la cárcel, es porque Él quiere algo, manifestarse en algo ahí. Fortalécete en el Señor. Gózate en la presencia del Señor. Porque de una manera u otra, Él se va a glorificar. Ustedes y yo no lo sabemos porque estamos aquí afuera. Pero cuando ellos vengan, entonces nos vamos a dar cuenta. Pero sigamos. Vamos allá, regresemos a Colosenses, hermanas, por favor. 24, la segunda parte del versículo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Las aflicciones que Pablo sufrió, hermano, no se comparan para nada a las aflicciones del Señor. No está diciendo él eso.
No está queriendo él compararse porque así como mis aflicciones también yo estoy igual que el Señor. No, 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 no es eso. No era ese el objetivo de Pablo. Todo por las aflicciones de Cristo fueron superiores, hermanos. Todo con el objetivo de redimirle a usted, a mí y a toda la humanidad. Las aflicciones que Cristo padeció en la cruz fue porque nos quería redimir. Algunos de nosotros tenemos algunas aflicciones. Y esas aflicciones son necesarias, hermano, para que ustedes y yo demostremos la fe que tenemos. Para que ustedes y yo demostremos en qué está nuestro fundamento puesto. Si está en Cristo, no va a haber nada ni nadie que lo mueva. Pero si si su fundamento está puesto en la iglesia, no, hermano. ¿Sabe que ahora la mayoría de edificios son antisísmicos? Bueno, ¿quiénes sintieron el sismo de ahora? Quiero ver, levante su mano. Decía el pastor que ¿a dónde dijo que estaba pasando? En el baño, que vas a ver. Pero hay algunas casas o edificios, hermanos, que cuando comienza a temblar, ellos solo se mueven de aquí para allá, como que están bailando, como que es hamaca en lo que está. Pero no se caen. Ya están hechos para eso. ¿Sabe que hay una mata o una, no sé cómo decirle, una palmera, la palmera de coco? Si usted se vaya a las costas y ve usted que puede venir en la mejor tormenta y muchos vientos y ella solo se va a mover, hermano, para un lado, para el otro, para el otro, para el otro, pero no se cae, a no ser que esté seca. ¿Por qué? Porque hay un fundamento. ¿Por qué? Porque hay algo que lo sostiene. ¿Quién la sostiene a usted? ¿Es Cristo? Tiene que ser Cristo para que no se mueva de donde usted está. Versículo 25, venga conmigo por favor. De la cual dice, fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol fue instituido como administrador de parte de Dios. Aquí en esta iglesia tenemos una semana que le llamamos la campaña de la coinonía, no, de la, ¿cómo es, pastor? Mayordomía, coinonía, de la mayordomía. Y ahí explicamos mucho de esto, acerca de los administradores. El mayordomo o el superintendente son figuras muy similares, que son los que con algunas características bien marcadas. Por ejemplo, el superintendente es el que está encargado de una área y suple esa área. El administrador es el que ve todo, la finca o el almacén o algo por el estilo, y él está viendo que todo funcione correctamente. ¿Sabe? A Pablo Dios mismo lo puso. Él lo constituyó, él lo instituyó como administrador. Así dice el versículo. El mismo Señor. ¿Para qué? Para que estuviera pendiente de la iglesia que estaba comenzando a surgir, la iglesia gentil, la predicación a los gentiles, perdón, no la iglesia gentil, sino que la predicación a los gentiles. Fue el asignado para predicar el evangelio a los gentiles, o por lo menos fue la brecha para llevar las buenas nuevas de salvación. Hermanos, si Dios lo ha constituido a usted, lo ha instituido a usted
como cabeza de ese hogar, es porque quiere que usted lleve lo primero y lo más esencial a esa vida. ¿Y sabe qué es? A Cristo. Usted sea esa brecha, hermano. En 1991, 92 por ahí, comenzó el movimiento de misiones en el Tabernáculo Bíblico Bautista. Solo éramos 7 los que comenzamos. Dije éramos porque yo fui uno de ellos. Yo estuve en el Cantón Las Ánimas en San Vicente. Ahí fue mi primera lección como misionero. ¿Sabe qué? Mi pastor general no quería que eso existiera. Pero a pesar de eso, el pastor Carlos Ernesto Guevara dijo, no, lo vamos a hacer. Y era del Señor, porque hasta ahora persevera eso. Y comenzamos 7, solo 7, nada más. Y de ahí comenzaron a surgir otras, y ahora son yo no sé cuántos. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor quería que se expandiera el evangelio en El Salvador. Así fue administrado también. Fue asignado el apóstol Pablo para que predicara el evangelio a los gentiles. Versículo 26 y versículo 27. Aquí hay algo extraño. No es extraño, hermano. Mire qué dice. 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Tenemos que darle gracias a Dios, hermano. Pastor, pero es que fíjese que yo estoy enfermo, pero dele gracias. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es su Salvador. Pastor, pero es que mire, que fíjese que yo no tengo ni una cora para subirme al bus. Todavía vale 20. ¿Cómo que yo no me suba a eso, hermana Gloria? Tenemos que darle gloria al Señor, porque aunque sea Él, lo tenemos como Señor y Salvador. ¿Sabe que hay lugares donde no pueden predicar el evangelio? ¿Sabe que libremente en nuestras escuelas no se puede predicar libremente el evangelio? Como capellanes hemos tratado de buscar soluciones. ¿Y sabe cuál es la solución que Cristo nos dio? Bueno, no nos permiten predicar, entonces comencemos a dar valores. Comencemos a dar y explotar los valores, y por medio del valor metamos a Cristo, porque de otra manera libremente no podemos. ¿Por qué? Vaya usted a saber, hermano, yo no lo sé. Pero no nos dejan en algunos lugares. En otros lugares sí. En otros lugares sí. Pero hay países, hermano, en nuestro mundo, en nuestro tiempo, que usted no podría, si fuéramos a ese lugar, no pudiéramos decir libremente: Jesús es mi Señor. ¿Por qué? Porque nos cae ahí la migración, nos cae ahí la policía, probablemente nos matarían, nos quemaran o algo por el estilo. Y usted y yo vivimos en un país con los problemas sociales que puede haber en nuestro país. Con cualquier cosa, con cualquier lluvia que venga y se vuelva a tapar otra vez los chorros. A pesar de que es un caos la vía de tránsito en nuestro país, a pesar de eso, usted y yo tenemos que darle gracias al Señor, porque en este país se puede predicar a un Cristo que puede salvarnos. Y usted tiene que estar alegre, hermano, porque Cristo lo salvó. Ay, pastor, pero es que yo no tengo nada, pero tiene a Cristo.
Este sermón no es para que usted se sienta, yo ya soy una persona conformista. No, 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 no es eso. Pero si usted no llega a ser si usted no llega a darle gracias al Señor por la salvación primero, no le va a dar gracias por nada. Entonces ahí vamos a comenzar primero. Tenemos que darle gracias a Dios, ya que Él nos eligió para que en nosotros se manifestara el misterio que por mucho tiempo atrás, hermano, de las generaciones se había ocultado. Él nos eligió a nosotros. A los grandes profetas no les dijo. Vaya usted a leer Isaías. Está bien. Esa es la gran confusión que tienen los hermanos judíos. No, es que ahí no dice que de tal Cristo. Ahí no dice que no. Esa es la confusión de ellos. ¿Por qué? Porque a esos judíos, a esos profetas no fue revelado. ¿Sabe a quién fue revelado? A usted y a mí, por medio de la palabra. Pero como lo veo serio, voy a seguir. Y es la gracia eterna a través de la persona de Jesucristo, que por medio de ese sacrificio en la cruz podemos llegar al reino de los cielos. Ese era el gran misterio. Que la gracia de Dios se iba a manifestar en una persona. ¿Sabe quién? En Jesucristo. ¿Sabe que el pueblo judío, que a ellos fue entregado la mayoría de las promesas, todavía siguen esperando al Mesías? Y ustedes y yo alabamos al Mesías el día de ahora. Somos mejores por la gracia del Señor. Vamos a buscar unas citas bíblicas que nos pueden ayudar para confirmar esa parte. Mire, vamos a Marcos, hermana Abigail, ayuden. Marcos 4:11. Marcos 4:11. Dice la palabra. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Eso que estaba hablando, hermano, versículos antes, él les dijo una parábola a toda la congregación en general. Pero cuando ya todos ellos se habían ido, tal vez para sus quehaceres, se habían retirado, solo se quedaron algunos y los 12 discípulos, y le hicieron la pregunta. Le dijeron: ¿y por qué nos hablas por medio de parábola? Y eso le respondió Jesús. Y le dijo: a vosotros, o sea, a ustedes los discípulos, y a aquellos, a algunos poquitos que aunque no estaban con el título de discípulo, pero querían aprender de él, les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio de Dios. No es para todos. No era para todos. Solo para aquellos que somos hijos de Dios. Solo para aquellos que somos seguidores de Cristo. Solo para aquellos que somos discípulos de Cristo. ¿Y discípulo qué es? Aquel que aprende del maestro. ¿Usted aprende del maestro? ¿Quién es su maestro? Amén. Aprenda de él. Aprenda de él. Bueno, vamos a continuar. Otra cita bíblica, por favor. Romanos 16, versículo 25 hasta el 27. Romanos 16, 25 hasta el 27 dice: y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezca a la fe, al único y sabio Dios,
sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. A todos dice. ¿Y cómo se reveló a todos? Si todos tuviéramos la Biblia, hermano, ahí está la revelación. Ahí está la revelación. ¿Usted quiere saber lo que va a acontecer el día de mañana? Lea la Biblia. Ya deje de andar leyendo las profecías de Nostradamus. Es que los Simpson lo profetizaron. No, venga y lea la Biblia. Ahí le va a decir. ¿Quiere saber cuál es la revelación del misterio? Lea la Biblia. Ahí dice que es al sabio Dios. Vamos a otra cita bíblica. Efesios 3. Este es un poquito largo, hermano. No, quiero ver Efesios 6 mejor, hermano. Vamos a dejar la de Efesios 3. Efesios 6, versículo 19 y versículo 20. Mire lo que dice. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hablo de él como debo hablar. El misterio de el evangelio. ¿Cuál era ese misterio que estaba oculto? Que no lo vieron los profetas. La gracia de Cristo, el evangelio, la iglesia que somos usted y yo. Por eso esas personas todavía siguen esperando a su Mesías. Hay una recompensa. Regresemos allá a Colosenses, hermana, por favor. Hay una recompensa. La recompensa de Dios. Mire qué dice. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la esperanza. Esa es la recompensa para aquellos que a quienes se nos fue revelado el misterio. Y para ir terminando, vamos al versículo 28 y 29. ¿Cuál es la labor del predicador y de todo siervo? Mire lo que dice ahí. Primero, a que anunciemos. Segundo, a que amonestemos a todo hombre. Es que no se enoje con nosotros, hermano, porque la amonestación no viene de nosotros los predicadores, viene del Señor. 3, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y así se cumplirá el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Señor? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el objetivo de todo predicador. Que usted y yo seamos mejores, hermano. Que usted y yo nos presentemos delante del Señor un día, actos para verle a Él cara a cara. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Que Dios me lo bendiga. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, papito Dios, por habernos ilustrado por medio de la escritura que tú dejaste en el libro de Colosenses, Señor. Perdónanos las veces que hemos incumplido, Señor, en tu mandamiento de llevar tu evangelio. Te agradecemos por la salvación. Te agradecemos por habernos revelado el misterio de la salvación, Señor. El día de ahora nos gozamos porque el Rey de Reyes está en nosotros, Señor. Gracias porque nos permite vivir en un país donde todavía libremente podemos decir: Jesús es el Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien en nuestra iglesia que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, este es el día aceptable de su salvación. ¿Habrá alguien? Solo levante su mano y alguien se va a acercar para hablar con usted. Gracias, Señor. Gracias porque su palabra ha sido
el día de ahora expuesto. En su nombre hemos orado, Señor. Amén y amén. Iglesia, nos